A 3 años del primer caso de COVID-19 en México, aún duelen las heridas de la pandemia. Mi cuñada y mi cuñado fallecieron del COVID, porque lo estábamos viendo en hospitales, ya no había lugares, no había camas. Más allá de la lucha de millones de mexicanos por sobrevivir, un grupo de expertos señala que la pandemia en México tuvo un mal manejo. Grandes errores que tienen nombre y apellido. Pues el subsecretario Hugo López-Gatell pues se la pasó ahí dando explicaciones pseudocientíficas. Que a 3 años de distancia seguimos como país bajo la dictadura sanitaria de Hugo López-Gatell. Aunque el 28 de febrero del 2020, Gatell reportó oficialmente el primer caso de COVID-19 en México, sus equivocaciones empezaron días antes, al minimizar a la enfermedad. De bajo virulencia, si la comparamos con fenómenos como el que vivimos todos los años, la influenza. Con muy poca y además muy limitada información, el subsecretario se lanzó a adelantar que tenía menor virulencia que la influenza, cuando resultó muchísimo más perjudicial. Desde entonces limitó el uso de las pruebas de diagnóstico solo a quienes tenían síntomas y a mediados de marzo implementó la Jornada Nacional de Sana Distancia. Quédate en casa, todos, quédate en casa. Con el objetivo de prevenir contagios, se paralizó la economía del país y se trató de ganar tiempo para hacer una reconversión hospitalaria. Sin embargo, la estrategia tampoco funcionó. Hay hospitales de servicio público en donde morían 80% de la gente que llegó. No porque los médicos fueran malos, ni las enfermeras, ni los enfermeros, era simplemente porque el hospital no estaba capacitado para recibir pacientes de esa magnitud, de esa gravedad. Con el paso de los meses, los casos aumentaron y las muertes también. Otra gran falla fue su pronóstico. El mínimo era 6,000, otro escenario era 8,000. Otro era 12,500, que lo presentamos en una conferencia de prensa el 27 de febrero, allá en Lieja, en la Secretaría de Salud. Y teníamos así hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. Luego de 3 años, las muertes reconocidas por la Secretaría de Salud superan las 332,000, más de 5 veces lo proyectado por Gatell. Pero para los expertos, ni siquiera esta cifra está pegada a la realidad. Los malos resultados están, primero que nada, en un exceso de mortalidad que ya ronda los más de 750,000 personas. México quedó en lugar 15 en elevado exceso de mortalidad y fuimos el segundo peor caso en el continente americano, solo después de Perú. El semáforo epidémico, creación del mismo Gatell, fue otro error y por eso, al final desapareció. Al grado que el mismo subsecretario dijo aquella frase en sus conferencias vespertinas de que el color del semáforo era intrascendente. La vacunación no se queda atrás. Aunque México fue de los primeros en tener acceso a las dosis, al inicio, recibirla fue un calvario, sobre todo para adultos mayores. Estas largas filas no se olvidan. Tampoco el plan diseñado por Hugo López-Gatell, plan calificado como otro desatino. Nos llevó a tener vacunas de muchísimos proveedores, pero sin una continuidad y sin un sistema de rastreo. En septiembre del 2022, más de 5 millones de vacunas fueron a dar a la basura, porque caducaron. Por si fuera poco, durante meses, López-Gatell negó la vacunación a menores de 5 a 11 años de edad. Por cada dosis que, por ejemplo, por acción judicial, por estas sentencias de amparo, se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Acorralado por la sociedad, en 2022 tuvo que ceder. Para 2023 la aplicación de refuerzos a mayores de 18 años continúa, pero ya solo se cuenta con la vacuna cubana Abdala, dosis que no está autorizada por la Organización Mundial de la Salud. Un error más a la cuenta. Sí tienen esta responsabilidad y que en un futuro próximo tendrán que verse en tribunales. Pese a la larga cadena de equivocaciones, la salud de 130 millones de mexicanos todavía sigue en manos de Hugo López-Gatell. Itzel García Briones, Fuerza Informativa Azteca.